alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fan Zone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. La caída del apóstol es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Este episodio contiene información explícita sobre abuso y violencia sexual que puede resultar difícil para algunas personas. Se recomienda discreción. Todo era mentira. Toda mi vida a los 46 años era mentira. Y mis padres murieron en esa mentira. Ellos se bautizaron y toda su vida se lo entregaron a un hombre que no era apóstol de Dios, que era monstruo, que dañaba niños. La detención de Naasón Joaquín en junio de 2019 provocó un cisma en la luz del mundo. Mientras el apóstol era encarcelado, muchos fieles se liberaron. Elisa Flores fue una de esas personas. Como ya adelantamos en episodios anteriores, le llevó un tiempo, no fue un proceso automático. Pero tras la sorpresa por la detención de Naasón, se replanteó todo y rompió con la luz del mundo. Elisa y 3 de sus hermanos dejaron la iglesia, pero sus otros hermanos permanecieron fieles al apóstol. Tengo 5 hermanos que todavía están en la iglesia y yo pienso lo mismo. Ellos no me hablan, pero me va a dar mucha tristeza pensar que ellos mueren en esa fe, en esa creencia de un hombre, de un monstruo que hizo daño a tantas personas. Ahora, si no crees en el apóstol de Dios o hablas en contra del apóstol de Dios, tu familia te abandona. La familia Flores se dividió. Para los fieles que siguieron siendo miembros de la luz del mundo, defender la inocencia del apóstol se convirtió en un acto de fe. Y más que todo, para mí, todo esto es inventado. No es verdad. Tengo la plena confianza en que Él va a salir adelante de todo esto. Sabemos, completamente seguros, que Él es inocente. El apóstol de Jesucristo es un hombre íntegro, recto, honorable, amoroso, en toda la extensión de la palabra. Tras la detención de Naasón se especuló que quizás la iglesia, para contener el caos, nombraría un nuevo apóstol, pero no fue así. El trono de la iglesia sede en Hermosa Provincia ha permanecido vacío en espera al regreso de Naasón. Con la llegada de la pandemia y el confinamiento global, el escándalo de Naasón pasó a segundo plano, y el grito de justicia de las víctimas se ahogó frente a la emergencia mundial. En abril de 2020, la defensa de Naasón alegó que la fiscalía se había tardado mucho tiempo en presentar las pruebas y que violaron los derechos de su cliente, al obligarlo a enfrentar un juicio en la cárcel. Consiguieron que se desestimara el caso en un tribunal de apelaciones y se corrió el rumor de que podría salir libre. No se sabe si el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo será puesto en libertad inmediatamente o tendrá que esperar algunos días antes de que el fiscal general de California revise toda esta decisión de la Corte de Apelaciones. La cúpula de la iglesia aprovechó la incertidumbre para intentar limpiar el nombre del apóstol de Dios. Colocaron unas enormes letras frente a la iglesia sede en Hermosa Provincia, con la leyenda Honorable, e impulsaron una campaña viral en redes sociales en apoyo al apóstol. Pronto comenzaron a llegar mensajes de todo el mundo. Y desde este lugar tan fantástico, tan maravilloso, le mandamos un saludo muy especial al apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. A pesar de que esto es una maravilla, usted es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y desde Machu Picchu, Perú, le mandamos un fuerte abrazo, que el Señor lo bendiga y esperamos verlo muy pronto, varón de Dios, lo amamos. Aunque parecía que la pandemia favoreció a Naasón, finalmente no fue así. Los retrasos dieron tiempo a los fiscales para reacomodar las pruebas. Frente a las descalificaciones y ataques de la luz del mundo, la Fiscalía defendió el anonimato de las denunciantes para proteger su seguridad. Además, tenía evidencias contra Naasón que fueron encontradas en el iPad que le incautaron en el momento de la detención. En una audiencia dijeron que ahí encontraron un video de un chico desnudo de 14 años, enmascarado y recibiendo sexo oral. La mujer que hacía la felación, siguiendo las instrucciones de Naasón, era la tía del adolescente, según la Fiscalía. En agosto de 2020, el caso se reabrió con 36 cargos en contra de Naasón, aunque al final el juez solo aceptó 19 delitos. Ante estas nuevas acusaciones, la vocería de la Luz del Mundo no se quedó callada
y publicó un comunicado que algunos medios retomaron. La Fiscalía de California ha iniciado un nuevo proceso en contra del apóstol de Jesucristo, imponiéndole una fianza inalcanzable que excede desproporcionalmente lo que está contemplado por el Código. La vocería repitió que era indudable la honorabilidad de su apóstol y aseguró que confiaban en que la defensa demostraría su inocencia. Pero habría otro vuelco inesperado. Se trata de Alondra Ocampo, de 36 años, quien llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de California. En octubre de 2020, durante una de las audiencias, Alondra Ocampo, una de las mujeres que fue detenida junto a Naasón en Los Ángeles, decidió declararse culpable de 4 cargos y cooperar con la Fiscalía, a cambio de disminuir su pena. La Fiscalía encontró varios mensajes con peticiones sexuales a las Jane Does en el teléfono de Alondra Ocampo. Ella era una groomer, una mujer que se dedica a reclutar víctimas para los abusos sexuales de un hombre poderoso, una figura similar a la de Ghislaine Maxwell en el caso de Jeffrey Epstein. Todas estas pruebas y el acuerdo con Ocampo inclinaron la balanza en favor de la parte acusatoria, pero los meses pasaban sin que el juicio arrancara. Esta espera alimentaba la desesperación de las víctimas y le daba margen a la iglesia. Las denuncias de 5 mujeres anónimas, 5 Jane Does, permitieron a la Fiscalía de California armar el caso judicial contra el líder de la luz del mundo, Naasón Joaquín García. Estas 5 mujeres rompieron el pacto de silencio de la religión y decidieron acusar a su líder religioso por abuso sexual. Levantaron la voz en un momento en que el movimiento Me Too estaba en su punto más alto. Después de casi 3 años de idas y vueltas, el juicio para decidir el destino de Naasón se fijó para el 6 de junio de 2022. Esto es La caída del apóstol, un podcast producido por El País en exclusiva para Podimo. Episodio 5. Pacto con el apóstol. Elisa quería ver la caída del apóstol con sus propios ojos. A finales de mayo de 2022, comenzó a hacer sus maletas para viajar de Texas a Los Ángeles y asistir al juicio de Naasón. Yo iba a ir unos cuantos días, nomás para estar allí, para apoyar a las muchachas, a los Jane Does y para apoyar a Xochitl. Elisa tenía meses en contacto con antiguos miembros de la iglesia, muchos de los cuales fueron víctimas de abuso sexual, como Xochitl Martin. Yo estaba muy emocionada porque iba a salir todo lo que había pasado. Elisa se sentía optimista, confiaba en la justicia de Estados Unidos y creía que no había forma de que Naasón se librara de pasar el resto de sus días en la cárcel. Los juicios en Estados Unidos son muy hollywoodenses. Cuando son tan mediáticos, se convierten en un escaparate para las fiscalías y los abogados. La defensa de Naasón estaba en manos de Alan Jackson, una celebridad de los tribunales. Jackson, uno de los defensores más cotizados de California, fue contratado por Naasón y también defendió a Kevin Spacey, quien fue acusado ya de agresión sexual, a Phil Spector de asesinato, a Harvey Weinstein también de agresión sexual. Además de famosos, Jackson ha defendido a atletas, a magnates billonarios y a un príncipe saudí acusado de violar a varias mujeres en su mansión de Beverly Hills. Jackson es un tiburón, un abogado temido porque es experto en revisar con lupa cada paso del proceso judicial, presiona a sus contrapartes y dinamita los casos. Eso fue lo que hizo desde que tomó la defensa de Naasón. En una audiencia previa al juicio, en septiembre de 2021, Jackson le solicitó al juez más tiempo para revisar los mensajes y correos de las Jane Does, que supuestamente la fiscalía no le había entregado. Estamos profundamente preocupados por ello, y por lo tanto, tenemos la intención de utilizar nuestro tiempo sabiamente, el tiempo que el tribunal gentilmente nos ha dado. Creo que constitucionalmente tiene que darnos para que nos preparemos para este caso. Vamos a necesitar tiempo para revisar estos datos. Decía que podían ser pruebas Brady, un tipo de pruebas que pueden servirle a la defensa para desmontar el caso contra sus clientes. La pelea constante de Jackson, en esa y otras audiencias, era que nunca le dieron acceso a los dispositivos de las Jane Does. Pero la fiscalía le había entregado toda la información, solo que no le dio acceso directo a los dispositivos porque eso violaba la confidencialidad de las víctimas. Cansados de que ese argumento siempre se repetía y aplazaba el juicio, accedieron a la presión de Jackson y decidieron entregarle los dispositivos, a excepción de los contactos telefónicos y los videos pornográficos hechos a las Jane Does. Todo con tal de avanzar hacia el juicio. En esa misma audiencia, ambas partes acordaron que el juicio se llevaría a cabo a principios de mayo de 2022, pero se aplazó una vez más porque Jackson alegó
que no podía asistir por cuestiones de agenda. Juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Ronald Cohen, determinó que el juicio del líder de la Iglesia a la Luz del Mundo debe iniciar el próximo 6 de junio. Cuando Elisa ya estaba preparada para viajar a Los Ángeles, Naasón llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable el 3 de junio de 2022, 3 días antes de que empezara el juicio. Esta decisión cambió todo. De los 19 cargos a los que se enfrentaba Naasón, admitió solo 3 delitos por abuso sexual. 1 por cometer actos lascivos con una niña de 15 años y otros 2 por forzar a 2 menores de edad a que le hicieran sexo oral. Por esos 3 cargos aceptó una sentencia de poco más de 16 años de cárcel a cambio de no ser condenado a cadena perpetua. La Luz del Mundo celebró el acuerdo como una victoria, y así lo anunció a los feligreses uno de los obispos, rodeado de la cúpula eclesiástica en hermosa provincia. El apóstol, con renuencia, llegó a una conclusión y tomó una decisión, confiando en que la Iglesia lo comprenderá, que de haberlo permitido, su juicio hubiera sido, además de injusto, un proceso que únicamente procuraba una prolongación de su prisión, quizá hasta de por vida. Aseguraron además que eso demostraba que la Fiscalía no tenía nada para condenar a su líder y que el juicio era una farsa. El acuerdo de la Fiscalía con Naasón fue un mazazo para las víctimas. Significaba que todas las evidencias contra Naasón nunca saldrían a la luz. Los testigos y las víctimas no tomarían el estrado, y la posibilidad de que hubiera un juicio desaparecía. Cuando las Jane Doe se enteraron del acuerdo, dijeron que era una traición. Denunciaron que no fueron consultadas antes de que la Fiscalía cerrará el pacto con el apóstol. Hay al menos 5 víctimas identificadas de Naasón Joaquín García. No están tan de acuerdo con este acuerdo de colaboración que se logró, pues incluso la defensa de Naasón Joaquín García en algún momento habría aceptado que podría enfrentar una sentencia de por vida. Por lo tanto, pues este acuerdo es bastante favorable. Xochitl Martin también estaba en contra del acuerdo. Fue como slap in the face, ¿no? Una bofetada en la cara de despiértate, Xochitl, así no son las cosas. Así no es el mundo real. Todo fue al último momento. ¿Y eso qué dice? Eso es en contra de sus propios derechos humanos de ellas. A mí ni se diga, a mí ni siquiera me consideraron. Xochitl también se sintió traicionada por la justicia de California. Aunque ella no era parte de esa acusación, ella fue quien contactó a las Jane Doe 1 y 2. Ella fue también la encargada de decirle a varios exmiembros lo que había sucedido, entre ellos Elisa. La forma que yo me enteré es que Xochitl me llamó llorando, diciéndome lo que había pasado, y dije, no podía creer, porque él en la semana pasada él había mandado una carta a la iglesia diciendo que él no había hecho nada, que no se iba a poner culpable, que Dios lo iba a sacar de todo. Y yo me quedé, wait, what? No puede ser. No todo estaba perdido. Faltaba una audiencia para que el juez aceptara el pacto entre las partes y dictara la sentencia contra Naasón. En ella, además, las víctimas tendrían una última oportunidad para confrontar a su agresor y explicarle a la corte cómo el abuso de Naasón cambió sus vidas para siempre. El 8 de junio de 2022, las Jane Doe, Elisa, Xochitl, Sharim y otras víctimas de Naasón y de la Luz del Mundo se dieron cita en el Tribunal de Los Ángeles, donde no cabían más de 50 personas. Sí pudimos entrar y estuvimos sentados en la última banca, pero los obispos estaban un lado y luego nosotros. Los obispos no llevaban los trajes sastres con los que es común verlos en sus apariciones públicas o en los templos. Vestían ropa casual, jeans, camisas polo y tenis. En la sala también estaban las 5 Jane Doe. Elisa recuerda que se veían como cualquier otra chica de la iglesia. Eran muy jóvenes y vestían todavía como dictan las normas de la Luz del Mundo, de forma modesta y con faldas largas. Pero todas se veían muy tristes, muy quebradas. Este hombre los dañó por vida. A pocos metros estaban ellos, los obispos despojados del disfraz, entre comillas, y ellas, vestidas como si aún siguieran en la iglesia. Nunca los había visto así y se me hizo muy raro. Se me hizo feo que estuvieran así, pero yo sé que ellos no se querían ver como la mafia que son y por eso fueron así. Adentro, Elisa alcanzó a ver a Benjamín Joaquín, hijo de Samuel y hermano de Naasón. Poco después llegó el acusado. Al principio estaban todos como inquietos porque no sabía cómo iba a venir o qué, pero cuando él entró yo lo veía y como algo negro alrededor de él, como muerte.
Elisa vio a su apóstol, al hombre que siguió por años, a quien se supone que la salvaría del infierno, al líder todopoderoso y omnipresente, vestido con el uniforme de la cárcel y esposado de las 2 manos. Yo estaba hablando con una de las abogadas que estaba al lado mía y yo de repente sentí algo fuerte y dije, ¿what? Y alcé mi vista y veo que va entrando y sentí tan feo porque este era mi Dios. El silencio era total cuando inició la audiencia. El juez dio primero la palabra a Alan Jackson, pero el abogado de Naasón dijo que su cliente no iba a hacer ningún comentario. Inmediatamente después, siguió la fiscal Patricia Fusco. Fusco habló de la captura de Naasón, de cómo las víctimas fueron escogidas para ser doncellas, obligadas a desvestirse y tomarse fotos eróticas, para finalmente ser abusadas y violadas por su líder religioso. Llorando, le pidió una disculpa a las Jane Does por el pacto entre la fiscalía y la defensa, y les dio las gracias por levantar la voz. Ustedes son muy valientes por todo lo que han hecho. Uso esta palabra porque durante 3 años su nombre ha sido embarrado en el lodo. Durante 3 años han sido acosadas y presionadas por miembros de la Iglesia que intentaban intimidarlas, para que no denunciaran y para que no declararan. Esas mujeres no son enemigas de la Iglesia. Han sido lo suficientemente valientes para hacer frente a este hombre. Deberían ser heroínas para todos nosotros. Después de estas intervenciones fueron las Jane Does, que sobrevivieron a los abusos, las que pudieron confrontar al hombre que les destruyó la vida, Naasón Joaquín. La primera en hablar fue Jane Doe 4. Se colocó en el centro de la sala, delante de un micrófono, y ahí empezó a hablar al juez mirando a Naasón. Como el resto de las denunciantes, nació y creció dentro de la luz del mundo. Pero sus lazos con la Iglesia iban más allá de la fe. Jane Doe 4 contó que Aarón Joaquín, el fundador de la religión, era su bisabuelo, y que Naasón era su tío. Antes de seguir, quiero decirles algo. Cuando nuestro equipo empezó a escribir el guión de este episodio, no estábamos seguros de incluir las declaraciones más fuertes, pero decidimos hacerlo para difundir las acusaciones contra Naasón y escuchar a las víctimas. En la iglesia nos decían, una y otra vez, que los deseos del apóstol eran órdenes directas de Dios. Nos lo taladraron tanto en la cabeza que se volvió cierto. Él me dijo que si no lo obedecía, Dios me iba a castigar con la muerte y la condena eterna. Desobedecer a Naasón no era una opción porque las consecuencias iban a ser catastróficas. La joven lloró casi desde el primer momento que comenzó a hablar. En ocasiones perdió el aliento y era evidente que estaba muy alterada. Aseguró que a todas las personas de la luz del mundo les lavaron el cerebro, que ella creía ciegamente que Naasón era Dios en la tierra, y aseguró haberse sentido bendecida por ser parte de la iglesia y de la familia Joaquín. Me obligó a vivir en su casa y a obedecer todas sus órdenes. Me utilizó una y otra vez y yo tuve que permanecer callada. Jane Doe 4 dijo que Naasón la violó día tras día durante años. El apóstol se aprovechó de que ella vivía en su casa y además de ser su esclava sexual, tenía otras responsabilidades. Cuando no estaba sirviendo sexualmente a mi amo y señor, era una sirvienta. Tenía que limpiar su ropa, tenía que afeitar su espalda, tenía que servir su comida, tenía que fregar sus baños, tenía que vestirle por la mañana y masajearle los pies por la noche. Se me ordenó despertarlo cada mañana con un acto sexual y dormirlo con un acto sexual. Jane Doe 4 se sentía una prisionera al servicio de Naasón, un hombre que la cargó cuando era bebé, que se suponía que debía protegerla y ser su líder espiritual. Un hombre que decidió usar su poder para violarla. Se repetía constantemente que la religión era un sacrificio y que su destino era sufrir por su Dios, por su apóstol, por su tío. Naasón, ¿o debería llamarte tío? ¿Crees que debería llamarte tío o solo debería llamarte así cuando me violabas? La primera vez que Naasón abusó de ella fue durante un viaje como misionera. Ella estaba feliz porque por fin podría demostrarle a Naasón lo orgullosa que estaba de difundir la palabra de Dios. Sin embargo, el apóstol tenía otros planes.
Naasón estaba obsesionado con quitarle la virginidad a chicas jóvenes, o lo que es lo mismo, violarlas cuando todavía eran menores. ¿Recuerdas la noche en que me robaste violentamente la virginidad? ¿Recuerdas cómo una de tus asistentes te trajo la sábana blanca, manchada de sangre, y te dijo: mira, mi señor, la señal de la inocencia de tu sobrina? Y tú sonreíste y me dijiste que era una bendición de Dios. Los abusos cada vez eran más perversos. Jane Doe 4 dijo que fue obligada a tener sexo con el perro de Naasón como regalo por su cumpleaños 50. Fue violada anal y vaginalmente en múltiples ocasiones por el apóstol. Y si se resistía, varias asistentes tenían la orden de sujetarla y someterla. La audiencia fue televisada y la cámara enfocaba constantemente a Naasón, que estaba congelado mirando al frente. Tenía tapabocas y lentes, y nunca mostró el rostro. El apóstol estaba sentado al lado de su abogado, Alan Jackson, y su socio. Conforme pasaban los minutos y Jane Doe 4 iba dando más detalles terribles de la tortura que vivió, Jackson y su socio comenzaron a cambiar el gesto relajado que habían mantenido en las audiencias previas. Estaban sonrojados, con el ceño fruncido y con la mirada hacia abajo. Jane Doe 4 aseguró que Naasón la presionó para que le llevara a su hermana pequeña. ¿Recuerdas cuando querías que te trajera mi hermanita para que también la violaras? Te dije, solo tiene 14 años. ¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Recuerdas que me dijiste que debería habértela traído antes? Naasón era más que un depredador sexual. Obligaba a sus esclavas a participar en orgías y a tener sexo entre familiares, como el caso de una madre que fue obligada a acostarse con su propio hijo. La gente piensa que nosotras simplemente podíamos haber dicho no. Ellos no entienden que decir no al apóstol era imposible. Estaba prohibido. El apóstol no fue el único que amenazó a Jane Doe 4. Las groomers y otros miembros de la iglesia les decían que no podían desafiar sus deseos porque eran sagrados y utilizaban las escrituras para atemorizarlas. Les decían que estaban haciendo lo que estaba escrito en la Biblia. Me ha robado todo lo que más significaba para mí. He perdido la comunidad en la que nací y me han llamado mentirosa, puta, traidora, Judas, alguien que merece morir de la forma más cruel posible. Para finalizar, Jane Doe 4 denunció que Naasón y la cúpula de la iglesia seguían mintiéndole a la comunidad. Aseguró estar decepcionada del acuerdo porque cuando la llamaron a testificar, le prometieron que no habría pacto entre la fiscalía y la defensa. Y le pidió al juez que fuera duro con Naasón para darles justicia a ella y a las otras Jane Does. Eres un ser humano asqueroso, Naasón. Tú no eres un dios. Ni siquiera eres suficiente para ser considerado un hombre. Después de la devastadora declaración de la sobrina de Naasón, fue el turno de Jane Doe 2, hija de una madre soltera. El día que me violaste me dijiste que no podía tener novio porque eras mi novio especial y también mi padre. La preparación sexual para mí empezó a los 15 años, pero la preparación mental para amarte empezó cuando era pequeña. A Jane Doe 2, Naasón la separó de su familia y sus amigos. Un comportamiento que los abusadores de menores usan para aislar a sus víctimas. No se me permitía tener amigos en la escuela que no fueran de la iglesia. Me encantaba practicar deportes, pero no se me permitía unirme a ningún equipo porque se suponía que debía estar a tu disposición en todo momento. Me sacaban de la escuela para ir a servirte a tu casa. Una vez aislada, la espiral de violencia fue en aumento. Jane Doe 2 explicó que además de obligarla a hacerle sexo oral, Naasón la violaba constantemente y se aprovechaba de que era huérfana de padre. Por supuesto, ella también sufrió amenazas del apóstol, que le decía que nadie le iba a creer si decía o denunciaba algo. Todavía sufro de depresión y problemas de confianza, constantes ataques de pánico, ansiedad.
Y seguiré luchando con esos problemas de ahora en adelante hasta que me muera. Jane Doe 2 aseguró que intentó suicidarse varias veces y que aún sufre graves secuelas psicológicas. No confía en las personas, tiene dificultades para tener relaciones y hacer amistades. Antes de terminar, le habló directamente a Nason y le recriminó por haberle destruido la vida. Nason, ahora te estoy hablando. Quiero que escuches mi voz. Tú me destruiste. Me lo quitaste todo. Ya no soy esa niña huérfana de padre que estaba asustada. Tengo mi propia voz para defenderme de ti y de otros como tú. Después de la declaración de Jane Doe 2, siguió Jane Doe 1, la chica que se reunió con Xochitl Martin prácticamente escondidas en un centro comercial. Ella no se presentó en la corte, pero una representante leyó su declaración. En ella, aseguró que Nason la dejó sin nada, incluso sin su familia, que la abandonó y sigue sin creerle. También tuvo palabras para la fiscalía y negó estar de acuerdo con el pacto, y le rogó al juez que le diera la máxima sentencia posible para evitar que Nason saliera pronto y lastimara a más personas. Después fue el turno de Jane Doe 3. Perdónenme si tartamudeo, perdónenme, pero estoy muy nerviosa en este momento. Voy a leer una parte de un fragmento de mi antiguo diario. En su diario, escrito en septiembre de 2018, Jane Doe 3 hablaba de cuando le dijo a su mamá que Nason había abusado de ella a los 15 años. Relató además que Alondra Ocampo, la mujer que se declaró culpable y cooperó con la fiscalía, la había obligado a guardar silencio. Estoy harta de que todo el mundo me culpe. Estoy harta de que la gente me diga que esto es una bendición. Para el mundo soy basura y para la iglesia soy un fracaso. No estoy lista para decirle a nadie lo que tuve que hacer, pero pronto lo haré. Y su momento llegó. Ese día pudo enfrentarse a Nason y decirle que era un criminal y un monstruo. El día que lo detuvieron, su madre levantó a Jane Doe 3 para ir a la iglesia a rezar por su violador. Después, la madre también aborreció a Nason y mandó una carta a la corte pidiendo que no dejaran salir a un depredador sexual. Algunos otros familiares de las víctimas hablaron o mandaron cartas que fueron leídas en la audiencia. La última Jane Doe que habló fue la número 5. Su caso estuvo muchas veces en entredicho porque era mayor de edad y la defensa de Nason argumentó que las relaciones sexuales habían sido consensuadas. Pero como las otras víctimas de Nason, las que hablaron ese día en la corte y las que aún están en silencio, decir no era una opción. Cuando las muchachas comenzaron a hablar, pues yo no paré de llorar, porque era pesado lo que estaban diciendo. Y me dio tanto coraje que él ni en cuenta, como si estuviera él haciendo cualquier cosa, ni una emoción, ni una sonrisa, ni una lágrima. Nason se mantuvo toda la sesión de casi 4 horas en la misma posición. Nunca volteó a ver a las Jane Does. No mostró ninguna emoción. Era como si estuviera sordo o no estuviera escuchando. Él tuvo la oportunidad de decir algo y él no quiso. Lo menos darles un perdón a las muchachas, a Xochitl, a nosotros, las víctimas que estuvimos en su secta, por el fraude que cometió, por lo que hizo él, no solamente con las muchachas, sino con toda la iglesia, las mentiras, el robo de dinero, todo eso que nosotros tuvimos que pasar, y a ninguna vez volteó o ni una vez ha dicho perdóname. Antes de que todo terminara, el juez Cohen dijo que en sus 38 años de carrera continuaba asombrado de lo que las personas pueden hacer por la religión y cómo las vidas pueden arruinarse por servir a un ser supremo. Y agregó con los ojos rojos y la voz quebrada. En cuanto a las Jane Does, en este punto, me disculpo. Mis manos están atadas. Los abogados hacen lo que hacen los abogados, y en este punto yo no puedo hacer nada. Además, quiero decir a todas las Jane Does que el mundo os ha escuchado, os lo prometo. Y en cuanto al acusado, yo digo que usted es un depredador sexual. El juicio reunió a muchas de las personas que durante años habían acusado a Nason, entre ellas a Xochitl Martin. Ella fue la primera que lo acusó y no paraba de llorar cuando salió del tribunal. Al lado de Xochitl estaba su esposo, Sharim Guzmán,
que estaba completamente enfurecido y se dirigió directamente a las cámaras de televisión. Estas muchachas merecían toda la justicia. Tengan cuidado con sus hijos, porque Naasón Joaquín en 10 años puede violar de sus hijos. Al otro lado de Xóchitl estaba Elisa, con los ojos llorosos, sosteniéndola, sin poder creer lo que había pasado en esa sala. Unos meses después, me dijo lo que sintió ese día. Para mí, California no protege a los niños. El caso judicial tuvo un final agridulce. Aunque Naasón se declaró culpable, la pena que le dieron fue muy inferior a lo esperado. Es muy triste lo que le dieron, pero lo bueno es que sí, con él diciendo que es culpable, muchas cosas más se pueden hacer. Y es lo bueno, que sí ganamos, que es culpable, y por el resto de su vida va a tener que ser sexual predator. Se tiene que registrar como sexual predator. Eso quiere decir que posiblemente no va a poder entrar a las iglesias si están niños. Elisa fue también como representante de las víctimas de la luz del mundo, esas que como ella sufrieron abuso laboral y explotación económica. Para ese día redactó una carta que no pudo leer, pero este es un fragmento. En realidad todos los miembros o sobrevivientes son víctimas de esta secta. La mayoría de nosotros hemos perdido todo: familia, amigos, nuestra comunidad, lugares, nuestras identidades y, lo más importante, nuestra fe. Después de dejar la fe, te sientes eufórica por la emoción de poder hacer lo que quieras, vestirte como quieras y aprender lo que quieras, para después sentirte abrumada por el dolor. Esta secta consumió nuestras vidas en todos los sentidos. Esta secta ya nos ha quitado suficiente. En el próximo episodio de La caída del apóstol... La luz del mundo es un fraude. La luz del mundo es una mafia. Sí, la luz del mundo es una secta que controla, que manipula. Yo entiendo que cosas no pasan por casualidad. Cosas pasan porque deben de pasar. Y eso era su destino, estar en esta secta. Ahora mi destino es de salir. La caída del apóstol es un podcast de El País Audio en exclusiva para Podimo, con guiones e investigación de Elías Camaji, Almudena Barragán y Ana Paula Tobar. Narrado por Elías Camaji y Almudena Barragán. Gracias a las personas que nos ayudaron a doblar este episodio. Marta Curiel es la fiscal Patricia Fusco. Chevy Dorado es el juez Ronald Cohen. Eduardo Soto es el abogado Alan Jackson. Erika Rosete es Jane Doe 4. Almudena Barragán es Jane Doe 2. Ana Paula Tobar es Jane Doe 3. Producción de Ana Paula Tobar. Diseño sonoro de Daniel Gutiérrez. Editado por Ana Rivera y dirigido por Silvia Cruz La Peña. Gracias por escucharnos. La caída del apóstol es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.